Durante un episodio de I Love Lucy, ocurrió algo que ningún guión, ningún ensayo, ni ningún director podría haber planeado. Una escena se salió tan completamente de madre que Lucille Ball y Vivian Vance rompieron el personaje de la forma más obvia posible. No se rieron educadamente ni intentaron recuperarse. Perdieron el control. Se rieron de verdad allí mismo, en medio de la toma, con las caras sonrojadas, el ritmo destrozado, el momento inconfundiblemente genuino. En cualquier otro programa, en cualquier otra época, eso habría significado un corte inmediato, un reinicio, otra toma. Pero en ese instante, los productores se vieron obligados a tomar una decisión que resonaría mucho más allá de un único episodio. Pararían las cámaras y volverían a rodar la escena hasta que las risas parecieran profesionales. O dejarían rodar las cámaras y captarían algo que la televisión casi nunca se había permitido mostrar. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a todos los presentes en el plató. Nadie pidió que se cortara las cámaras, siguieron rodando. La risa que se ve en esa escena no es actuación, no está guionizada, no es exagerada para crear efecto. Es emoción cruda e incontrolada, dos intérpretes atrapados en un momento tan honesto que detenerlo lo habría destruido. Y había una razón más profunda por la que dejaron que se quedara. Ese momento demostró algo poderoso. El público podía sentir la diferencia entre la comedia fabricada y la reacción humana real, y prefería la verdad. Mucho antes de que esa decisión cambiara, lo que podían ser las comedias de situación Lucy y Desi ya estaban tomando decisiones que remodelarían silenciosamente la propia televisión. En 1951, antes de que se emitiera el primer episodio, la pareja ganaba unos $5 millones a la semana juntos. Era un sueldo respetable para la televisión de la época. Pero querían algo que la CBS no quería pagar: rodar el programa en película de 35 milímetros en Hollywood, en lugar de emitirlo en directo desde Nueva York, o utilizar grabaciones de cinescopio de menor calidad. Rodar en 35 milímetros era caro. Mucho más caro de lo que la CBS consideraba necesario para una comedia de media hora. Así que Lucy y Desi hicieron una propuesta que sonaba casi temeraria. Aceptaron una paga semanal menor si podían conservar la plena propiedad de los episodios rodados. Los ejecutivos de la CBS apenas se inmutaron. Las reposiciones se consideraban inútiles. La industria creía que la televisión era desechable, que una vez emitido un episodio se había acabado. ¿Quién querría ver dos veces el mismo programa seguros de que no había inconveniente? La CBS aceptó sin vacilar. Aquella decisión desencadenó una revolución silenciosa. Durante la década siguiente, los 179 episodios filmados de I Love Lucy se emitieron una y otra vez por todo Estados Unidos. Luego cruzaron fronteras. A principios de las 1960s, esos mismos episodios eran tan valiosos que Lucy y Desi los vendieron de nuevo a la CBS por más de $4 millones. Un recorte salarial temporal se convirtió en riqueza generacional y nació todo el modelo de negocio de la sindicación televisiva. Las sorpresas no acabaron ahí. Antes de que Vivian Vance y William Frawley se convirtieran en nombres conocidos como Ethel y Fred Mertz, Lucy tenía en mente a otras personas. Quería a actores en los que ya confiaba. Bea Benaderet y Gale Gordon habían trabajado estrechamente con ella en el programa de radio. Mi marido favorito desde 1948 hasta 1951, interpretando a un matrimonio cuya sincronización y química se sentían sin esfuerzo. Lucy y sus guionistas creían que eran perfectos para la nueva serie. Cuando I Love Lucy entró en fase de preproducción, en 1951, sus nombres encabezaban la lista. Entonces intervino la realidad. Los contratos. Benaderet estaba comprometido con The George Burns and Gracie Allen Show. Gordon tenía otros compromisos en radio y televisión. Ambos tuvieron que declinar a pesar de querer los papeles. El tiempo suavizó esa decepción. Gordon trabajaría más tarde con Lucy en varios de sus programas posteriores, y Benaderet llegaría a protagonizar Petticoat Junction, de 1963 a 1968. Los papeles se esfumaron,
pero sus carreras florecieron. Mientras tanto, el programa que Lucy y Desi estaban construyendo estaba a punto de transformar la televisión desde dentro. Cuando la CBS aceptó lanzar I Love Lucy, mucha gente atribuyó más tarde a Desi Arnaz la invención del sistema de 3 cámaras. En realidad, el sistema fue refinado y perfeccionado por el director de fotografía Carl Freund y el director Al Simon. Tomaron técnicas de estudio ya existentes y les dieron forma hasta convertirlas en algo revolucionario. 3 cámaras. Mitchell BNC de 35 milímetros funcionaban simultáneamente. Una captaba planos amplios, las otras se centraban en planos medios y primeros planos. Las escenas se reproducían seguidas sin parar, preservando el ritmo y la energía. Para hacerlo posible, Desilu alquiló unos viejos estudios en la Avenida de Las Palmas. Las instalaciones estaban casi en quiebra, pero el propietario les permitió reconstruir 2 platós desde cero. Se instalaron asientos para unos 300 espectadores, cumpliendo al mismo tiempo las estrictas normas contra incendios. Cuando se terminó el montaje, no se parecía a nada en Hollywood. En 1952, la industria se quedó atónita. Un episodio completo de 20 a 22 minutos podía rodarse en unos 60 minutos de tiempo real. Los actores mantenían el ritmo. Los montadores recibían imágenes impecables. La comedia fluía con naturalidad. La máquina funcionaba. El programa se estrenó la noche del lunes 15, 1951, a las 9 de la noche, hora de la costa este, cuando las familias de todo Estados Unidos se instalaban en sus salones. En un año, I Love Lucy llegaba a más de la mitad de los hogares televisivos del país. Su primera temporada alcanzó un índice de audiencia de Nielsen de 50,9 con una media de 23,3 millones de espectadores. Ningún otro programa de la época había empezado tan fuerte. A lo largo de 6 temporadas, de 1951 a 1957, la serie terminó como el programa número 1 en Estados Unidos en 4 ocasiones distintas. Cuando el último episodio original se emitió en mayo de 1957, dejó la emisión todavía en el primer puesto. Ese tipo de salida no se repetiría hasta que The Andy Griffith Show terminó en 1968, y más tarde Seinfeld en 1998, llegó enero de 1953. Se emitió el episodio Lucy Goes to the Hospital, que mostraba el nacimiento del pequeño Ricky. Se calcula que lo vieron 44 millones de personas, aproximadamente 71,7% de todos los hogares con televisión de Estados Unidos. Al día siguiente, Dwight D. Eisenhower fue investido presidente. Su emisión atrajo a unos 29 millones de espectadores. Casi 15 millones de estadounidenses más eligieron un nacimiento de sitcom que una investidura presidencial real. 2 meses más tarde, las cifras se volvieron casi increíbles. El 8,1953, de marzo. Un solo episodio fue visto en el 72,6% de todos los hogares estadounidenses con televisión. Nielsen registró unos 15,8 millones de hogares con televisión, lo que se traduce en más de 44 millones de espectadores para una media hora de comedia. Si 3 vecinos de una calle tenían televisión, 2 de ellos estaban viendo Lucy Ricardo esa noche. Para entonces, I Love Lucy ya no era solo un programa. Era un ritual nacional semanal. Gente de todo el país se reía de los mismos momentos en sus salones juntos. Durante la temporada 1951 a 1952, la CBS midió una audiencia media de unos 23,3 millones de espectadores por episodio. 1 de cada 2 hogares con televisión encendida estaba viendo el mismo programa. En una época en la que los estadounidenses aún estaban comprando sus primeros televisores, I Love Lucy ya se había convertido en un elemento permanente de la vida nacional. Ninguna otra nueva serie de los primeros 1950s se acercó ni de lejos a esa combinación de audiencia, impacto cultural y poder duradero. La prensa especializada y las cadenas empezaron a considerar a Lucy y Desi como un nuevo tipo de creador televisivo
alguien que podía reportar decenas de millones cada vez que aparecía en pantalla. El dinero lo demostró en 1953, cada episodio original generaba alrededor de $1 millón en ingresos publicitarios. Los anunciantes que vendían cigarrillos o artículos para el hogar estaban encantados de pagar esa cantidad, porque el programa podía transmitir su mensaje a más de 40 millones de espectadores cada lunes por la noche. La cara de Lucy empezó a aparecer por todas partes en muñecas, joyas, líneas de ropa cómics e incluso promociones de muebles. La mezcla de enormes índices de audiencia y un creciente mercado de consumo convirtió este programa de comedia de situación en un modelo de franquicia televisiva moderna que gana la mayor parte de su dinero mucho más allá de la propia emisión. Cuando Lucille Ball se enteró de que estaba embarazada a mediados de 1952, la noticia no le causó la alegría que esperaba. En lugar de celebrarlo, sintió miedo porque los directivos de la CBS estuvieron a punto de suspender el programa. En aquella época, mostrar un embarazo en televisión se consideraba arriesgado y se temía que ofendiera a los telespectadores. Algunos incluso dijeron que las familias dejarían de verla. Así que se celebraron reuniones y una verdadera tensión llenó la sala mientras se discutía el final de la serie. Jess Oppenheimer se negó a que eso sucediera. Presionó y presionó porque creía que el embarazo real de Lucy podría convertirse en algo nuevo para la serie. Tras muchas discusiones, finalmente convenció a la CBS para que lo permitiera, pero solo después de que establecieran normas estrictas. Cada guión tenía que ser revisado por un sacerdote, un rabino y un ministro protestante. Era la primera vez que una cadena importante dejaba aparecer un embarazo en pantalla y cambió la televisión de una manera silenciosa, pero poderosa. Pasó el tiempo y llegaron más normas. La CBS y Philip Morris crearon una banda tan firme que el reparto no podía pronunciar la palabra embarazada en ningún sitio, ni siquiera durante los ensayos. La gente tenía que usar palabras más suaves como esperando o teniendo un bebé, o la palabra francesa enceinte, pero había una pequeña laguna. Los títulos de los episodios nunca aparecían en pantalla, así que los periódicos publicaban un listado titulado «Las embarazadas son imprevisibles», sin incumplir ninguna norma. Ese pequeño truco demostraba lo extraña que podía ser la censura en la emisión, incluso cuando un programa intentaba seguir adelante. Entonces llegó la noche que hizo historia. El 19 de enero de 1953, Lucy dio a luz a Desi Arnaz Jr. mediante una cesárea. Al mismo tiempo se emitió en todo Estados Unidos un episodio titulado Lucy Goes to the Hospital, Lucy va al hospital. Más de 44 millones de personas lo vieron, es decir, el 72% de todos los hogares del país. Los cines incluso proyectaron el episodio en sus pantallas gigantes, porque el momento parecía así de importante. Salvó el programa, demostró que el público quería historias reales y dio forma a lo que la televisión podía llegar a ser. Por supuesto, el programa no era perfecto. En una escena de un club nocturno, un micrófono cayó en el encuadre y permaneció allí durante 53 segundos seguidos. Colgaba por encima de los actores como si nadie se diera cuenta. La televisión primitiva se movía tan deprisa que los errores se colaban con facilidad. Con un solo micrófono que lo grababa todo, el equipo se centraba en el sonido, no en la imagen, así que el boom se mantuvo. Los aficionados siguieron señalándolo porque duró casi un minuto entero. También hubo otros despistes. Durante el piloto, Lucy corría entre habitaciones y una pared que debía permanecer oculta aparecía a la vista. Una cámara incluso entraba en escena durante una escena telefónica. En aquella época funcionaban 3 cámaras a la vez, y mantenerlas invisibles era difícil. El ritmo de rodaje no dejaba tiempo para arreglar cosas como esa. Así que el momento se quedó en la emisión y pasó a formar parte de la larga lista de pequeños pero encantadores errores del programa. A veces, esos errores eran mucho mayores. En Lucy Learns to Drive, los coches antiguos no podían circular, así que el equipo les ató gruesos cables negros y los arrastró hasta la pantalla. Los cables se balancean en las tomas claramente visibles, sobre todo cuando los coches se mueven.
Las ediciones en alta definición hacen que los cables sean aún más fáciles de detectar, convirtiendo el episodio en uno de los favoritos de los fans que disfrutan captando viejos trucos de producción. Sin embargo, no todos los momentos inesperados fueron un error. En el episodio del bigote, Lucy se vistió de hombre para colarse en un club. Al intentar escapar, se le cayó el bigote postizo. Ella y Ethel rompieron a reír de verdad de repente. No estaba planeado, no estaba en el guión, pero la alegría en sus caras era tan genuina que los productores se quedaron con la cinta. Su amistad y su sincronización surgieron de forma natural, y ese momento se convirtió en uno de los bloopers más queridos de todo el programa. El segundo nombre de Ethel cambió más de una vez: Roberta en un episodio, Louise en otro y May en otro. Incluso el número del apartamento saltó del 3B al 3D después de la llegada del bebé. Y el nombre de Desi Arnaz apareció como Desi Arnaz en los créditos finales durante toda una temporada. Estos extraños detalles se convirtieron con el tiempo en divertidas trivialidades. Las primeras comedias de situación funcionaban deprisa, y todo lo que no rompía la noticia a menudo se quedaba en ella por accidente. Pero la mayor sacudida de todas llegó en septiembre de 1953, cuando el columnista de cotilleos Walter Winchell anunció en su programa de radio que Lucille Ball era comunista. Lo dijo solo unas horas antes del rodaje ante una audiencia en directo. El pánico se apoderó del estudio al instante. Los patrocinadores se temían lo peor. La CBS se temía lo peor. Estados Unidos estaba en números rojos, y acusaciones como esa arruinaban a la gente de la noche a la mañana. Lucille no solo se preocupaba por su trabajo, sino también por su familia. Sentía como si el mundo que había construido estuviera a punto de derrumbarse. La verdad se remontaba a 1936, cuando tenía 25, Lucy se había inscrito para votar como comunista en California porque su abuelo Fred Hunt, un devoto socialista, así lo quería. Su madre y su hermano también se inscribieron. Lucy nunca votó comunista y su registro finalizó al cabo de 2 años. Pero el FBI encontró su declaración jurada en 1952, también encontraron su nombre como delegada del Comité Central del Estado de California del Partido Comunista. Si alguna vez se tomó en serio o no ese papel ya no importaba. Esos papeles existían. Una vez expuestos, se convirtieron en combustible para el miedo. Lucy ya había testificado en privado ante el JUAC en abril 1952 y de nuevo el 4 de septiembre 1953, les dijo que se había inscrito solo para hacer feliz a su abuelo. Insistió en que no tenía vínculos con el partido, ni interés en él, ni planes de seguirlo. El JUAC aceptó su explicación y la exculpó. Pero una vez que la historia se filtró, el daño se produjo de todos modos. La gente cuchicheaba a los titulares, se hacían más fuertes, y la ansiedad la seguía a todas partes. El propio J. Edgar Hoover revisó su expediente, leyó su testimonio y los antiguos documentos de registro. Hoover permitió que el comité la absolviera, pero mantuvo abierto su expediente, algo que solía hacer con las figuras de Hollywood, lo que demostraba la tensión de la época y la atención que se prestaba a los artistas que influían en la opinión pública. Cuando el escándalo amenazó con ahogar el programa, Desi Arnaz dio un paso al frente. Reunió a la prensa, a la cadena y a los patrocinadores. Se plantó en su casa y defendió a su mujer con una frase que resonaría durante décadas. Dijo que lo único que se leía de Lucy era su pelo, e incluso eso no era real. Llamó a Hoover. Hoover confirmó que Lucy estaba limpia. Desi compartió esa noticia con todos, y luego paseó a Lucy ante el público en directo. La multitud se puso en pie, y los aplausos la bañaron como un rescate. En ese momento, la crisis terminó. El programa sobrevivió. La carrera de Lucy se mantuvo viva, y la televisión conservó a una de sus mayores estrellas, porque alguien que la quería se negó a dejar que el miedo venciera. Vivian Vance sintió que algo se le hundía en el estómago el día que supo que sería emparejada con William Frawley en I Love Lucy. En 1951, ella era 42, él era 64, La diferencia de edad le molestó desde el principio y no lo disimuló bien. Bromeaba con los productores diciendo que la iban a casar con ese viejo chocho y a sus espaldas le llamaba viejo cagón.
Frawley oyó los cuchicheos y le contestó con brusquedad. La llamaba vieja culona, y se lo decía tan a menudo que se convirtió en parte del ritmo diario en el plató. Sus insultos se sucedían como un reloj, pero cuando la luz de la cámara se ponía roja, se metían en la piel de Ethel y Fred como si no pasara nada. Entre toma y toma silencio, sin contacto visual, sin conversaciones triviales, solo un espacio frío que se extendía entre ellos mientras el equipo fingía no darse cuenta. Años más tarde, Greg Oppenheimer explicó lo enfadada que estaba Vance por la diferencia de edad y lo mucho que odiaba la idea de que el público pensara que ella estaba con él. Incluso se burlaba de Fred como O.L. Fat Freddy durante los episodios. Cada pinchazo ahondaba en una herida que nunca cicatrizó durante los 7 años que duró la serie. Incluso cuando I Love Lucy terminó a finales de los 1950s, la amargura no desapareció. Los productores hablaron de un spin-off construido en torno a Fred y Ethel. Frawley se encendió ante la idea. Le pareció una forma de mantener viva su carrera, pero Vance lo descartó en cuanto lo oyó. Dijo que prefería retirarse antes que trabajar a solas con Bill Frawley. También creía que los Mertz solo funcionaban porque Lucy y Desi se interponían entre ellos. Sin eso pensó que el programa se vendría abajo. Su negativa mató el proyecto en cuestión de segundos. Incluso rechazó un cheque extra solo para no volver a estar a su lado. En 1975, cuando alguien le preguntó sobre ello en el show de Dinah Shore, ella sonrió y dijo que no se arrepentía de nada. El peor momento llegó al principio de la vida del programa. Frawley oyó por casualidad a Vance quejándose a los productores sobre su diferencia de edad. En algún momento, en 1952, había dicho que el público nunca la creería la esposa de aquel viejo. Las palabras le golpearon más fuerte de lo que ella creía. Había pasado décadas en el vodevil y esperaba respeto, no humillación. Después de ese día dejó de concederle el beneficio de la duda. Sus insultos se volvieron más agudos y personales, y el ambiente en el plató se enfrió. La gente susurró sobre la pelea durante años. Sin duda, Frawley nunca lo olvidó. Su forma de beber lo empeoraba todo. Desi Arnaz tuvo que escribir unas normas estrictas en el contrato de Frawley que establecían que sería despedido si aparecía borracho. A pesar de esta advertencia, seguía bebiendo con frecuencia. Le temblaban tanto las manos durante las escenas que se las guardaba en los bolsillos cuando estaba delante de la cámara. Los miembros del equipo se quejaban de sus cambios de humor y sus repentinos ataques de ira. Arnaz incluso contrató a alguien para que lo trajera de Nicodele, un lugar que visitaba con demasiada frecuencia. Todo el plató sentía el peso de su adicción. Sin embargo, siempre se las arreglaba para cumplir una vez que la cámara rodaba, y Arnaz lo mantenía a su lado porque era así de bueno y porque sentía debilidad por él. Cuando Frawley murió de un ataque al corazón el 3,1966, de marzo, la noticia corrió rápido. Vivian Vance estaba cenando con unos amigos cuando se enteró. En lugar de detenerse en la tristeza, levantó su copa y dijo champán para todos. La gente de la mesa la miraba fijamente sin saber qué decir. Los periodistas la llamaban, pero ella se negaba a hablar de él y se mantenía alejada de cualquier acto conmemorativo. Mantuvo ese silencio durante años. Miembros del equipo, e incluso de la familia de Frawley, confirmaron su negativa. Esto dejó atónitos a los fans que habían visto a los dos enamorados y en pantalla durante 7 temporadas. Vance había pronunciado su última declaración sin una palabra de afecto. Al mismo tiempo, otra tormenta se arremolinaba en torno a Desi Arnaz. En los años en que I Love Lucy dominó la televisión de 1951 a 1957, Scott Bowers afirmaba que arreglaba 2 o 3 mujeres cada semana para Desi. Bowers empezó como empleado de gasolinera y acabó como uno de los arregladores secretos de Hollywood. Según sus memorias, 2012, a Desi le gustaban las chicas guapas y fáciles de ligar, y la mayoría de las mujeres no sabían quién era él. El ritmo apenas se ralentizó incluso cuando la fama de Lucy explotó. Periodistas y biógrafos apoyaron posteriormente partes de la historia de Bowers, dando peso a las afirmaciones. Finalmente, Lucille Ball,
se enfrentó a Bowers en una fiesta a mediados de 1950. Se acercó a él y le gritó: «¿Cómo te atreves a chulear a Desi delante de todo el mundo?». Los rumores se habían ido acumulando durante años, y este momento se sintió como una explosión de presión que por fin se escapaba. Bowers dijo que estaba avergonzado, pero siguió insistiendo en que solo cumplía peticiones. Escritores que investigaban los bajos fondos de Hollywood confirmaron más tarde el enfrentamiento y lo calificaron de una de las pocas veces en que Lucy reconoció la infidelidad en voz alta. Luego, llegó el número de enero de 1955 de la revista Confidential, con su titular «Desi ama realmente a Lucy». El reportaje afirmaba que utilizaba muñecas de vicio y describía un incidente en el Hotel Beverly Hills en el que un amigo pidió 2 cuties medio crudos. Confidential tenía más de 5 millones de lectores en su momento álgido, así que el escándalo se extendió por todas partes. La revista se enfrentó a demandas por todo tipo de denuncias de famosos, pero el daño a la reputación de Desi quedó grabado. La gente habló del artículo durante años. En 1977, Desi habló por fin por sí mismo en sus memorias A Book. Escribió que tanto él como Lucy eran infieles. Admitió que su vida amorosa se vino abajo a medida que aumentaban las discusiones y que ambos buscaban consuelo en otra parte. Dijo que llevaba casi un año sin dormir en su dormitorio principal a finales de 1950. Su honestidad sorprendió a la gente porque las estrellas de la época rara vez revelaban verdades tan dolorosas. Los biógrafos suelen señalar las memorias como la ventana más clara al colapso de su matrimonio. Su hija Lucy Arnaz describió más tarde los amoríos de su padre como un problema muy singular y extraño. Decía que amaba profundamente a Lucy y a la familia, pero que no podía dejar de perseguir a otras mujeres. Lucy entendía el ciclo, pero al final no pudo vivir más con él. Su divorcio en 1960 puso fin a años de peleas. Lucy recordaba que la vida mejoró después porque por fin cesó la tensión. Sus reflexiones mostraban hasta qué punto la infidelidad moldeaba el mundo emocional de la familia. Detrás de todo este drama, Lucy y Desi seguían tomando decisiones innovadoras. En 1951, acordaron recortar sus salarios semanales de 5.000 a 4.000 para poder rodar I Love Lucy en película en lugar de hacer retransmisiones en directo. La CBS se negó a pagar el rodaje, así que Lucy y Desi ofrecieron aceptar el recorte solo si conservaban la propiedad de todos los episodios filmados. Eso les dio el 80% de la propiedad. En 1953, su salario bajó a unos $2 millones por episodio, pero la apuesta funcionó. El programa se convirtió en un éxito nacional, y la propiedad de los episodios los convirtió en algo más que estrellas, los convirtió en pioneros. En 1960, volvieron a vender los derechos de sindicación a la CBS por $4,5 millones, lo que hoy equivale a unos $40 millones. Su empresa, Desilu Productions, siguió creciendo hasta convertirse en una fuerza importante. Rodaban todo en película de 35 milímetros, que era cara pero perfecta para las reposiciones. Ayudaron a lanzar Los Intocables en 1959 y El Show de Andy Griffith en 1960, Cuando Desi dejó Desilu, en 1962, Lucy compró sus acciones por $3 millones y se convirtió en la primera mujer en dirigir un gran estudio de televisión. Bajo su liderazgo, Desilu dio luz verde a Star Trek en 1966 y a Misión Imposible en el mismo año. Más tarde ambos programas se convirtieron en gigantes multimillonarios. I Love Lucy aún se resiste a desaparecer. Más de 70 años después de su estreno, millones de personas la emiten cada año. Solo en Estados Unidos, unos 40 millones de telespectadores ven las reposiciones cada año. Cuando la CBS emitió un especial de Navidad coloreado en 2013, más de 6 millones de personas lo sintonizaron. Durante su emisión original, casi la mitad de los hogares vieron el programa. En 1953,
El episodio del embarazo llegó a 44 millones de espectadores, alrededor del 72% de los hogares con televisión. El programa se ha traducido a docenas de idiomas y se ha emitido en más de 100 países. A lo largo de 6 temporadas desde octubre 15, 1951, hasta mayo 6, 1957, el programa produjo 179 episodios. Ganó 5 premios Emmy y marcó el futuro de la televisión al demostrar lo poderosas que podían ser las comedias de situación y las reposiciones. El modelo que crearon sigue haciendo ganar dinero a los estudios décadas después. El alcance de la serie se extendió por todo el mundo y sigue atrayendo a nuevos fans cada año. El legado de Lucy creció aún más cuando vendió Desilu a Paramount en 1967 por 17 millones, unos 156 millones en dinero de hoy. Había pasado años dirigiendo el estudio, lanzando programas y estableciendo normas para la industria. Sus decisiones sobre producción, propiedad y sindicación ayudaron a dar forma a la televisión tal como la conocemos. La gente sigue considerándola una de las figuras más influyentes de la historia del espectáculo, y los programas por los que luchó siguen resonando en todos los rincones de la industria.